noches, bienvenidos una vez más a este noticiero. Mi nombre es Montse Varela y por otra parte tenemos a mi compañera Camila López, quien nos guiará a través de la sección Entrevistas con Expertos. Vamos contigo, Camila. Muchas gracias. En este momento nos encontramos con nuestro artista de lujo, Diego Rivera, pintor mexicano nacido en Guanajuato, parte del importante y famoso muralismo mexicano. Gracias por aceptar nuestra invitación, pero sin más preámbulos, comencemos con la entrevista. ¿Cuál es el objetivo del arte? Bueno, pues se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad. El de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad puede ser todo esto. No hay ningún inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. ¿En qué medida se supone que el arte es autónomo y separado de la vida cotidiana? Bueno, pues la obra artística evoca emociones, sentimientos, pasiones y un sinfín de sensaciones, pero la diferencia entre el arte y la vida cotidiana radica en el hecho de que la obra de arte no pretende ser un reflejo de toda la realidad, pues su finalidad es únicamente llevar al hombre a su autoconciencia. Es un medio que lleva al hombre a reconocer su propia realidad. Por lo tanto, la autonomía del arte y la vida cotidiana debe ser respetada, separando ambas respectivamente. Como otra pregunta, quiero decir, ¿el arte que tiene una función cruza la línea de arte a la propaganda o hay una intención más sutil entre los dos que se explora en obras como estas? Pues el arte desde tiempo atrás ha sido manipulado por parte de los políticos, sobre todo para fortalecer su poder. Yo estimo que a lo largo del siglo XX se producirán cambios en la sociedad que elevarán el nivel de influencia del arte y la propaganda al máximo. Los estados y organizaciones buscarán utilizar el poder visual que tendrán a su alcance para influenciar a la población. Espero que en algún punto de la historia el arte se pueda apreciar sin necesidad de utilizarlo para un beneficio propio. Otro punto importante para discutir es que, ¿qué logra el arte en el público? ¿Qué cree que es lo que hace que sea atractivo? Pues el arte público refleja la historia y le da valor al heroísmo. Es el arte que todos logran ver y que puede influenciar a un pueblo y que sobre todo debe representar la verdad del presente, sin ignorar el pasado, por supuesto. ¿En qué cree que se diferencian las condiciones de las pequeñas obras de arte privadas hechas para el consumo del mercado del arte y las instituciones como los museos? Pues, por ejemplo, el muralismo está en la calle, en lugares públicos. Debe englobar y aportar a la sociedad, exponiendo las verdades implícitas dentro de la misma, con ciertas sutilezas. Si fuera demasiado crudo, perdería gran parte artística. En sí, es algo que identifica al pueblo, que le da sentido a su historia, le da valor y memoria. De ahí su parte monumental, que se diferencia de las obras privadas del mercado de arte. ¿Cómo cree que se reflejan los valores y la historia del México revolucionario en el muralismo? El muralismo nace a partir de estas ideas revolucionarias. No se puede negar la estrecha relación que tiene con estas. De esta manera, siendo casi inmediato a la revolución, la gran mayoría del muralismo refleja de manera bastante obvia esta parte de la historia de México, continuando con la labor de transformarlo a través del arte. ¿Cómo se puede expresar lo político de manera más efectiva a través de los medios artísticos? Considero que lo político la mayoría del tiempo quiere ser persuasivo, para que el mayor número de personas se sienta identificado con el contexto que existe a su alrededor. Es por ello que yo considero que los medios artísticos son de suma utilidad para poder expresar varias realidades, sentimientos y perspectivas, sin tener la necesidad de ser directo, ya que se pueden dar diversas interpretaciones dependiendo de cada persona. También creo que es importante destacar la relación tan estrecha que puede existir entre el arte y la política, y cómo es que esta conexión le da tanto poder a ambas partes. En lo político, funciona para simplificar las cosas y que la interpretación sea más fácil. Y por otro lado, el arte tiende a lo político para expresar un mensaje fuerte y que su realización tenga un mayor impacto en el espectador. Última pregunta, y para cerrar esta interesante entrevista, ¿cómo podríamos resumir la contribución del muralismo al arte del siglo XX? Pues en este siglo XX el muralismo, además de estar siendo un movimiento político, es una revolución a las tendencias estéticas europeas que predominaban en el arte.
Se convirtió desde un inicio en un medio capaz de intervenir en la realidad social del país, de contraponer al arte del caballete, al arte burgués y apuntar a la tradición de un arte abierto y para todas las personas. Sin duda se convirtió en el fenómeno artístico más importante del siglo, sobre todo aquí en México. Estoy muy agradecida por haber tenido el espacio. Regresamos en el estudio con Monse. Esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta aquí mi reporte. El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central fue una de las obras controversiales del gran pintor y muralista mexicano Diego Rivera. Dentro de esta gran obra, Diego trata de representar más de 400 años de historia de México dentro de un contexto cotidiano en la Alameda Central, el cual es uno de los parques más importantes del país. Me parece muy interesante la combinación de personajes que se plasmaron en el mural y la manera en la que conviven. Todos ellos representan la historia de México desde su origen indígena hasta el de la época, como una nación independiente. Se pueden ver a personajes históricos como Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Porfirio Díaz, entre muchos otros más. Además de que hay algunas personas que no serían tan relevantes históricamente, pero tienen mucho valor cultural, como lo son los vendedores ambulantes, que se ven ofreciendo cosas como pan, fruta, dulces y hasta globos. Otra figura que destaca es la Catrina, la cual se encuentra acompañada de Frida Kahlo y el mismo Diego de niño, lo cual me hace pensar que la obra tiene un valor más personal en vez de tener como propósito el reflejar la cultura de nuestro país. ¿Qué es lo que Diego Rivera quería representar en esta obra? Pues eso, una tarde dominical en la Alameda Central. Pero lo interesante aquí es que añade la parte histórica, pues podemos observar personajes desde la conquista hasta la Revolución Mexicana. De esta manera, se da a entender cómo el pasado ha influido en lo cotidiano de ese entonces. En mi opinión, la obra de Diego Rivera es uno de los patrimonios culturales más impactantes que tenemos en nuestra nación, en específico sus murales. Creo que representa de una manera muy impactante y clara los sentimientos de un México postrevolucionario por medio de los colores que utiliza y cómo se expresa.